Hablemos de los Juegos Olímpicos, París 2024. ¿Y qué tienen que ver con el clima? Pues aunque no lo crean, todo. El río Sena es un río importante e icónico de la ciudad de París. Y por más de 100 años ha estado prohibido nadar en las aguas del río Sena. ¿Por qué? Porque las aguas del río Sena están altamente contaminadas, debido a una combinación de factores. Las aguas pluviales, las aguas del uso doméstico de las casas, de los hogares, las aguas grises y las aguas negras, y la contaminación de algunas industrias que tiran sus desechos en el río. Y por 100 años las aguas del río Sena han estado prohibidas para usos recreativos. Y por muchos años los gobiernos de París han tratado de mejorar la calidad del agua para poder recuperar el río y utilizarlo para nadadores, para eventos, etcétera, etcétera, sin haberlo logrado hasta ahora. ¿Qué exactamente cambió? Bueno, pues los Juegos París 2024 y una alcaldesa dispuesta a tomar ciertas acciones. Primero entendamos cómo funciona un poco el sistema en París. Los recolectores de las aguas negras y grises de los hogares se combinan con el agua de lluvia. Esto ha sido un error en muchos lugares, incluido Guatemala, y por eso ahora tenemos una legislación para tratar de evitar este problema donde las aguas negras, grises y de tormenta deberían, o pluviales, deberían estar separadas. En París, esta construcción se hizo hace muchos años y entonces sería muy caro en este momento cambiar toda la estructura para separar este tipo de aguas. Entonces al día de hoy siguen siendo combinadas. ¿Qué sucede? Que estas aguas, aguas de lluvias y aguas negras y grises, se combinan en un recolector y van a la planta de tratamiento de aguas. Y cuando llueve mucho, ¿verdad? Hay que desahogar esas aguas porque no se tiene la capacidad para llevarlas todas a la planta de tratamiento de aguas. Y entonces se sacan en el río Sena. Esto es muy común en varios lugares, incluido Guatemala, donde no tenemos la infraestructura suficiente y por eso es que muchas aguas contaminadas llegan a el lago más bonito del mundo. Y por eso a veces vemos unos crecimientos tan grandes en Atitlán, porque las pocas plantas de tratamiento de agua que sí están funcionales, que son muy pocas, se sobresaturan y entonces tienen que liberar el agua por algún lugar porque no tienen la capacidad de tratarla toda. Sobre todo cuando llueve, que viene con lodo, etcétera, etcétera, pues es imposible tratar esa agua y se desahoga en los lagos o cuerpos de agua, en este caso en el Sena. Sin embargo, cuando llueve mucho, el sistema se satura y el exceso debe drenarse al Sena. Entonces la alcaldesa hizo un plan donde la recolección de esta agua, en lugar de fogar inmediatamente en el Sena, se acumula en un gran tanque dentro de las instalaciones de la ciudad de París. Básicamente un gran tanque subterráneo de agua donde se va a almacenar esta agua y luego en cierta cantidad de tiempo se va a ir defogando nuevamente al río para mitigar la contaminación de golpe que se da cuando se dan estas lluvias excesivas. Entonces cuando ahora en lugar de solo tener un desagüe completo van a ser desagües programados y se estima que el tipo de inundaciones o de descargas masivas al Sena sean de mucho menor impacto. Y va a costar la construcción de toda esta infraestructura aproximadamente 1.400 millones de euros o su equivalente en dólares, que es 1.600 millones de dólares. ¿Qué gana París? Pues muy sencillo, recuperar sus ríos. Después de 100 años se van a poder nadar y se va a poder usar el río y las aguas del río de manera recreativa. Por supuesto que todavía hay muchos retos que abordar, por ejemplo que muchos parisianos aún no se sienten con la confianza suficiente de ir a nadar en las aguas del río, a pesar de que ya han habido varias pruebas y se ha demostrado que las aguas del río en ciertas partes ya son saludables. Y mientras siguen teniendo problemas, por ejemplo, que de repente aparecen grandes baches de basura y de plástico, se encuentra ya un incremento de especies que ya no se habían visto en el río y ahora están regresando. Según un artículo, hoy tenemos entre 30 y 35 especies en el centro de la ciudad y nos llegan bagres de 2 metros de largo. Normalmente cuando las especies comienzan a regresar es un indicador positivo de la calidad del agua. También menciona el artículo cómo la flora del fondo del río ha empezado a recuperarse y ha empezado a haber más algas que pueden limpiar y pueden sostener parte del río. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el clima? Pues dos puntos importantes. La ciudad de París
Sufre de lo que conocemos como islas de calor. Estas islas de calor, básicamente por la infraestructura, los edificios, etcétera, acumulan más calor que otras áreas. Como podemos ver aquí, ¿verdad? El centro es muchísimo más caliente que los alrededores. Y entonces, para combatir esto, podemos utilizar el agua de los ríos para que la gente vaya y se refresque dentro de estas aguas. Y recordemos también que los ríos son grandes almacenadores de la energía térmica. En otras palabras, ayudan a enfriar las ciudades. Entonces París gana una regulación del clima y unas mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos. Y también poder hacer eventos así como los Juegos Olímpicos u otras actividades. Y todo esto debido a qué? A políticas públicas. No debemos subestimar la importancia de las políticas públicas. Por supuesto que el cambio de la actitud de las personas, el cambio de los paradigmas, el no tirar contaminantes al río es muy importante. Pero las políticas públicas que nos permiten a nosotros recuperar nuestros ríos, salvaguardar nuestros bosques, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, son importantes para la lucha ante el cambio climático y las mejoras de calidad de vida en nuestras propias ciudades y reintegrar nuestros ríos a la ciudad. Y como yo he dicho muchas veces, es necesario reintegrar en Guatemala los barrancos a el tejido de la ciudad como tal, ver a nuestros barrancos como parte funcional de nuestra ciudad y no como un lugar para el desarrollo de infraestructura y conectividad de carreteras, sino más bien como una parte fundamental de nuestras ciudades. Y espero que tomemos como lección lo que está pasando ahorita en París. Las políticas públicas y la legislación ante el cambio climático importan.